hemos venido aquí a Bellas Artes, al tour de arquitectura. En mis 35 años de vida, esta es la primera vez que entro a Bellas Artes. Les decía, 30 años. Como les decía, 30 años, no, 35 años. Es la primera vez que vengo al interior de Bellas Artes. Nunca es tarde para aprender. Bellas Artes se empezó a construir en 1904 y se terminó de construir en 1934. 30 años en donde la primera parte se viven una serie de avatares y complicaciones que tienen que ver con la geología del terreno. Cuando llevan avanzada una parte de las cimentaciones se dan cuenta que la obra se hunde y se hunde muy rápido. La obra llegó a hundirse casi 2 metros. Y tienen que renovar totalmente la construcción de la obra, tienen que generar cimentación diferente, una cimentación a partir de unas plataformas voladas, sostenidas sobre columnas que van muchos metros abajo de la tierra. Tienen que desviar el curso del agua y entonces por una corriente subterránea que había, entonces un dique de acero para poder desviar la corriente del agua y a partir de ahí se puede construir la obra. Para 1910, que estaba pensada la inauguración del palacio, está muy lejos de estar terminado y se atraviesa la Revolución Mexicana. Entonces, con la Revolución Mexicana se suspende la construcción del teatro, del Palacio de Bellas Artes, y va a ser hasta la segunda década, digamos a partir de la década de los 20, que empieza a pensarse cómo continuar con esta reconstrucción. De entrada ya no se puede contar con Adamo Boari porque él va a morir al final de la década de los 20 y antes, cuando se empieza a hablar de esto, él ya no tiene posibilidades de hacerlo y entonces el arquitecto Federico Mariscal, él va a tomar el control de la obra, pero es un arquitecto de otra generación, de otra idea y entonces él va a retomar los elementos iniciales de la arquitectura, que era la arquitectura neoclásica, los va a convertir y lo que va a construir es, en un periodo que va hasta 1934, un palacio que ahora que hablemos de arquitectura hablaremos de lo ecléctico de todos los estilos que en ella aparecen. Pero entonces finalmente en términos históricos vamos a iniciar desde antes de la Revolución Mexicana, desde 1904, nos va a atravesar el centenario de la independencia, el fin del porfiriato, el inicio de la Revolución Mexicana, la primera década violentísima de la Revolución, la década de la posrevolución y hasta la década de los 30 ya casi para terminar el último gobierno del Maximato, que es el de Abelardo Rodríguez, y ya muy cerca de iniciar el gobierno de Lázaro Cárdenas. Un elemento que vale la pena recordar del Palacio de Bellas Artes que nos vincula con la historia, además del hemiciclo a Juárez del que ya hablamos, es una estatua ecuestre que hay en uno de los costados de Francisco y Madero señalando hacia el Palacio Nacional, conmemorando cuando Madero viene de la Ciudadela al Palacio Nacional tras el levantamiento de Bernardo Reyes, Félix Díaz y Victoriano Huerta en los últimos días de vida de Francisco y Madero y que va a desatar pues las etapas más violentas de la Revolución Mexicana. La arquitectura del palacio inicia con dos responsables, el italiano Adamo Boari, que es el responsable de todo el diseño original de la obra, ¿no? Todo el diseño original tiene que ver con un proyecto de Boari. Algunos de los cálculos para las cimentaciones están hechos en Nueva York, se empieza el trabajo de cimentación, viene este proceso en el que platicaba que se empieza a hundir el palacio, y entonces tienen que trabajar mucho sobre la cimentación, sobre una cimentación flotante detenida por grandes columnas que van muchos metros abajo de la tierra, se desvía el curso de una corriente de agua que iba a generar
mayor hundimiento, se rellena todo ese espacio para poder hacer un espacio un poco más sólido y se continúa con la cimentación. Para 1911 que se suspenden las obras, un poquito después de arrancar la Revolución Mexicana, el proyecto iba avanzado en la construcción de los exteriores, de la cimentación, digamos lo que se llamaría como la obra principal o la obra negra, y hay después también un proceso porque se habían mandado a hacer muchas de las estatuas, de las columnas, de la ornamentación se habían mandado a hacer fuera de México, y entonces esas van a empezar a llegar poco a poco en plena revolución, se van a custodiar algunas en diferentes lugares, otras se van a abandonar, y pasará toda esta década del 10 al 19 y poco se hará. En la década de los 20 empieza a retomarse la idea, a finales de los 20 se busca a Boari para que él encabece las obras, pero Boari es grande, ya está enfermo, incluso él va a morir antes de terminar esta década, y se encarga al arquitecto Mariscal continuar la obra. Pero Mariscal es un hombre de otra generación que está interesado en estas nuevas líneas de la arquitectura. Toda la fachada exterior que le toca a Boari es una mezcla primero de arquitectura neoclásica con arquitectura Art Nouveau, que es una arquitectura que está vigente y es de mucha importancia en la primera y en la segunda década del siglo XX. Sin embargo, cuando retoma la obra Mariscal, la gran corriente que está en boga en México es el Art Deco, y el Art Deco va a tener una gran representación en el palacio, sobre todo en el interior. El exterior se va a quedar en estas mezclas entre neoclásico, Art Nouveau y un poco representaciones del neomexicanismo o de la arquitectura mexicana que vemos representadas en las puertas laterales, en los dos cabezas de caballero águila, de caballero jaguar, enmarcadas en serpientes serpientes duales que representan a Quetzalcóatl. En las terrazas centrales hay adornos que podrían ser guirnaldas o podrían ser cuerpos de mismas serpientes, y en las terrazas centrales hay algunos elementos que representan a figuras o a deidades, tanto clásicas como deidades del panteón mesoamericano. El mismo tímpano central, que es arriba de la puerta central, o sea, la puerta principal está sostenida, está acobijada por una gran terraza sostenida por columnas, y arriba termina con un gran tímpano que será lo último antes de la gran cúpula central. El tímpano, que es este medio círculo en donde encontramos el título de Palacio de Bellas Artes y una gran escultura que representa la armonía, rodeada de un montón de otras esculturas que hablan de otras artes o de otras divinidades, en un estilo que francamente podría parecer incluso del Renacimiento tardío, incluso manierista. Pero adentro lo que vamos a encontrar son líneas limpias, mármoles de otro color, porque ya no son mármoles traídos de Italia, son mármoles de México, mármoles de tonos ocre, de tonos beige, que van a conformar en un nuevo estilo arquitectónico que es el Art Deco. Van a generar una arquitectura totalmente diferente, con líneas. Es una arquitectura no de curvas, es una arquitectura de líneas, una arquitectura mucho más limpia, una arquitectura mucho más preocupada por lo vertical, mucho menos preocupada por el exceso de adornos o relieves en las paredes, y entonces va a ser una arquitectura mucho más limpia, en la que también va a entrar muchos elementos de estos del neomexicanismo, por ejemplo, como la arquitectura, todas las luminarias que van de techo a piso, que es una característica muy importante del Art Deco. Estas luminarias van a tener al inicio figuras de Chac, el dios de la lluvia, para la cosmovisión maya, y muchos otros elementos que vamos a encontrar relacionados con el agua, relacionados con la tierra, relacionados con la fertilidad, que asocian mucho más a las culturas mesoamericanas. Entonces tenemos dentro y fuera diferentes estilos arquitectónicos. Bellas Artes es un viaje por la arquitectura, y por supuesto que el interior del palacio no sería jamás el mismo si no tuviera toda la propuesta mural, la extraordinaria propuesta mural que empieza a pintarse en la década de los 30 y termina a pintarse en la década de los 60, donde primero los tres grandes muralistas, Siqueiros, Orozco y Rivera, pues van a ser quienes van a presentar su visión sobre
esta nueva época para México y para el mundo. Van a hablar de la democracia, de la historia, de las grandes luchas pues, que tuvieron que ver con con la historia de México y en especial con el periodo de la Revolución. También van a hablar de visiones mucho más abstractas de la ciencia, la tecnología, del desarrollo de la democracia y la libertad. Y luego otros pintores que se van a incorporar. En este mismo segundo piso se incorporará la obra de Roberto Montenegro, la obra de Manuel Rodríguez Lozano, y en el primer piso vendrán después, ya cuando viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nacionalismo mexicano se ha agotado como corriente filosófica, política y artística, pues vienen los pintores de la ruptura, y un gran representante será, por supuesto, Rufino Tamayo, que va a tomar el espacio para los dos murales del primer piso. El último mural que se hace en Bellas Artes es el de Guillermo González Camarena en la década de los 60, en el segundo piso, en el último espacio que quedaba, digamos, entre el mural de Siqueiros y el gran mural de Diego Rivera. Y esa es una propuesta diferente, es una propuesta que responde, igual que la de Tamayo, a la obra plástica y a los movimientos de ruptura y a las corrientes informalistas que se van a presentar después de la Segunda Guerra Mundial en México y en el mundo. Y pues nosotros venimos ya aquí saliendo de Bellas Artes. Adentro creo que he tenido la mejor guía o la mejor visita guiada de toda mi vida. Yo nunca había entrado a Bellas Artes en mis 35 años de vida. Yo ni siquiera sabía que allá adentro había murales. No sabía que adentro hay más que un teatro. En especial me llamó la atención toda la parte de los murales, entender cada uno de ellos, lo que significaban y por qué están ahí. Vimos murales, por ejemplo, de Orozco, de Siqueiros, de Diego, así como uno de los murales que más me gusta es el que está allí en Detroit, de Diego Rivera. Aquí vimos, por ejemplo, la réplica del mural que hizo Diego Rivera en el Rockefeller Center, que pues, al final al señor Rockefeller no le gustó por tener algunos elementos comunistas, se lo pagaron y bueno, se lo tiraron. Y ya no voy a irme a detalle, pero pude al fin entender algunas diferencias de lo que pintaba Siqueiros con Rivera, con Orozco, y cómo ellos decían que aunque Orozco era mucho mejor pintor que Siqueiros y que Diego, ellos lo reconocían, bueno, pues decían que él nunca se comprometía con ninguna causa. En verdad, si tienen la oportunidad, vengan aquí, adentro del museo. Hay visitas guiadas de los murales, hay visitas guiadas de la arquitectura, y créanme que no se van a arrepentir.